Vida, mi Dios es bueno. Amén. Por eso le cantaremos como hicimos esta mañana. Qué grande eres tú, Señor, que nos amas de una manera incondicional, de una manera personal. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, amado Espíritu Santo. Te damos la bienvenida. Y sabemos, Señor, que tú estás mirando cada vida, cada corazón, cada necesidad. Y tu presencia nos invade de paz, de gozo. Señor, porque tú eres nuestro gozo, tú eres nuestra alegría, tú eres nuestra esperanza. Bendito seas por siempre y para siempre, Señor. Te doy gracias porque en esta mañana tú vas a hablar, Señor, a este redil. Yo necesito tanto de ti, Padre, de que me hables y hables a tus hijos, hijas aquí presentes, porque tu palabra es viva, tu palabra trae vida y esperanza, Señor. Todo esto te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, mis amados hermanos. Bienvenidos, bienvenidas a cada una de ustedes, a las que no les saludé en esta mañana. Hoy es un día especial, pero eso ya lo dijimos, ya nos abrazamos, ya nos deseamos, así que ahora nos vamos a concentrar en lo que Dios quiere decirnos. Amén, amén y amén. Como ustedes verán, hermanas, quizá no puedan ver, he traído unas cositas chiquititas a mis ojos. ¿Qué les digo, hermana? Casi nada importante. Pero en estas cositas llamadas semillas vamos a poder ver la gracia y el milagro de Dios, que en esto Él se manifiesta dando la vida. Amén. Así que en esta mañana vamos a hablar un poquito sobre lo que es una semilla, como les acabo de indicar. La semilla tiene que entrar y ser depositada y ser sembrada en tierra, ¿verdad? Tiene que introducirse a profundidad en un terreno para que con el tiempo eso se haga un árbol y luego de fruto. Que nuestros ojos naturales pueden mirar lo que Dios está haciendo dentro de esa tierra, con esa insignificante semilla, no lo podemos ver. Pero Dios es el autor de la vida, no solo de su vida, es la vida de la naturaleza, porque Él es el que permite la naturaleza que crezca, que exista para bien del pueblo, ¿amén? Para bien del mundo, porque si no hubiera naturaleza, no hubiera frutos en los árboles, no hubiera cosechas en la tierra, este pueblo, este mundo, agonizaríamos de hambre. Por lo tanto, vamos viendo la importancia de esa pequeña e insignificante semilla, el milagro de Dios que le da la vida. Y somos nosotros beneficiados. ¿Cómo hace? ¿Cómo crece? Solamente Dios lo sabe, pero nosotros tenemos que ser agradecidas. Es por eso que como a Dios permite la vida a través de esta semilla y produce una planta, el Señor nos indica también que su palabra es una semilla. La semilla lleva vida y la palabra de Dios es vida. La palabra del Señor es esa semilla que el Señor tiene todos los días lista para ser esparcida en terrenos fértiles, porque hay un compromiso de Dios. ¿Cuál es el compromiso de Dios? Que no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento y sean salvos. Juan 6:36. ¿Lo dice así la palabra del Señor? Así lo dice. Es un deseo grande de Dios que quiere que nadie se pierda. Pero para que nadie se pierda, tiene que escuchar la palabra de Dios. Para que la palabra de Dios produzca vida en el ser humano, tiene que ser sembrada la semilla. Así como el árbol más grande que lo podemos mirar con nuestros ojos fue a través de la siembra, de poner en tierra una pequeña semilla, así la palabra de Dios se ejecuta en nuestras vidas y en la vida de la persona que quiera abrir su corazón, tener un terreno fértil para que la palabra de Dios entre, llegue y pueda ser salva. Dios no forza nada a nadie. Él es
caballero que dice, aquí está mi semilla, y la esparce cada día. ¿Cómo la esparce? A través de una prédica, a través, hoy en día, la ciencia que está tan avanzada, la televisión, mensajes, campañas, la iglesia. Diariamente el Señor está comprometido a regar su semilla. Pero la semilla no es el problema. El problema es el terreno donde cae esa semilla. Y tenemos un gran enemigo de Dios, que está atento y dispuesto en todo momento a robar la semilla que es la palabra de Dios, para que no pueda entrar en esa vida y esa vida se pierda. Dios quiere salvar esa vida, el enemigo quiere robar la semilla y que esa vida se pierda. Entonces, ¿quién tiene la opción o de quién es la opción de ser salvo? Del humano. Porque Dios no forza a nadie. Opción del ser humano, llegar al arrepentimiento y ser salvos. ¿Amén? Eso nos pasó a nosotros, ¿verdad? Escuchamos la palabra de Dios en algún momento, en X oportunidad, vino la semilla del Señor, se plantó en nuestro corazón y fue decisión nuestra permitir que la semilla crezca o permitir al diablo que se lleve. Decisión nuestra. Pero Dios, a través de su palabra, ofrece vida, salvación y esperanza. Amén. Bendito sea el Señor. Produce felicidad y nos prepara para la eternidad con Cristo. Alabado sea el Señor. Muchas personas, repito, están escuchando esta palabra cada día, de alguna manera, pero no dan oído a la palabra del Señor. No quieren escuchar la voz de Dios. Vamos a estar leyendo el capítulo 8 del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas, y vamos a poner mucha atención en lo que vamos leyendo. Capítulo 8 del libro de Lucas, y voy a dar lectura de los versículos 4, y dice así en adelante. Si no lo encontró, escuche atentamente la palabra del Señor. Capítulo 8 del libro de Lucas, comenzando el número 4, y dice así: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él. ¿A quién? A Jesús. ¿Quién se acercó a Jesús? Muchas personas, una gran multitud. Siempre le siguió a Jesús una gran multitud para escuchar lo que él decía o esperar un favor de Dios. Pero en esta ocasión se reúne una gran multitud para escuchar a Jesús. Y dice que venían de todas las ciudades. ¿Y qué hace Jesús cuando miró esta gran multitud? Les comenzó a hablar. Les comenzó a decir esta parábola conocida como la parábola del sembrador. Y el Señor Jesús habla a través de parábolas porque quería tener la atención, porque quería que esos oídos humanos carnales se abran y sobre todo mantenerles con atención. Por eso el Señor habla a través de parábolas, que no es la única. ¿Y qué dice? ¿Qué empieza diciendo en el capítulo 8:4? Dice así, el 5, perdón, que continúa la lectura. El sembrador salió a sembrar su semilla. Subraya, semilla. El sembrador. En esta podemos identificar al sembrador, Dios. Salió a sembrar su semilla, su palabra. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, pisoteada, y las aves del cielo la comieron.
Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 y por 1. Hablando estas cosas, ¿quién? Jesús decía a gran voz para que se despierten. ¿Y qué les dice? El que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué significa? Pongan atención lo que les estoy diciendo. Abran su corazón, abran su mente y permitan que esta semilla de la que yo estoy hablando, que es mi palabra, puedan entenderla y puedan recibirla. Pongan atención, no se me duerman. Necesito su atención, dijo el Señor a la multitud. ¿Y qué pasa? En el versículo 9, sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿qué significa esta parábola? ¿Qué había en el corazón de los discípulos? No hubo entendimiento, ni siquiera de sus discípulos, peor del pueblo que estaba escuchando. Y Jesús les contesta, a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola y la semilla que es la palabra de Dios. Y desde el versículo 12, el Señor Jesús a sus discípulos les explica lo que dijo en los primeros versículos al pueblo, que no entendieron. Y a este punto, ni sus discípulos. Pero el Señor en su misericordia a su pueblo nos indica, nos pone en aviso, nos ayuda a entender. El maestro de maestros estaba frente a sus discípulos y sus discípulos no entendieron. Hoy en día, el Señor Jesús no está con nosotros, pero tenemos el amado Espíritu Santo que es nuestro maestro. Él es el que nos da entendimiento, Él es el que nos ayuda a entender y Él es el que pone conocimiento de la verdad que es la palabra de Dios. Y Él, el Espíritu Santo, Él es el que nos ayuda a entender. Entonces, ¿qué dice el Señor Jesús? ¿Cómo empieza a analizar? Versículo 12. Y los del junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean. ¿Y quién quita la palabra de Dios del corazón del hombre? El Señor está aquí, nos va a demostrar en su reflexión, en su desarrollo de estos versículos, nos va a decir que hay 4 tipos de tierras. Hay 4 tipos de terreno. Depende a qué terreno va la semilla. El Señor está listo para que la semilla, que su palabra, fructifique, crezca, el mundo cambie, el mundo se arrepienta. La intención de Dios es que todo terreno, todo corazón del hombre esté listo para recibir la palabra de Dios. Pero lamentablemente no lo estuvo, no lo está, ni lo estará, porque hay un enemigo de Dios, Satanás, que quiere todos los días robar la palabra de Dios en cada persona para que esa persona no sea salva y se pierda.
Entonces, el Señor dice lo que significa el 12. Que esta palabra era los que estaban junto al camino. Oye, pero luego viene el diablo y quita de su corazón para que no crean y se salven. Viene el diablo, les permitió ir, pero viene el diablo y retira la semilla y no quiere que se pierda. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quién es este terreno que está junto al camino? El Señor esparce la semilla, esa semilla entra en ese terreno, pero ¿qué pasó? ¿Quiénes son? Son los de duro corazón, son los que han encerrado sus sentimientos, sus pensamientos, han cerrado su corazón y su oído a la palabra de Dios. ¿Y por qué son duros? Quizá la vida les hizo duros. Las circunstancias que han tenido que pasar. Fraudes de los que han sido objetos. Traiciones de familia, seres queridos, compañeros de trabajo. Ofrecimientos no cumplidos que les dañó el corazón. Incidentes como pérdida de seres queridos que no estaban preparados. Un accidente. El esposo salió y no volvió. La esposa salió y no volvió. Les llaman de la escuela, el niño fue atropellado. Llaman de la escuela, un loco entró, un endemoniado y mató a los niños. Situaciones que el corazón del hombre va endureciendo y no quiere saber nada de Dios. Y preguntan, ¿y dónde estuvo Dios que no cuidó a mi hijo? ¿Y dónde estuvo Dios que se llevó a mi esposo? ¿Y dónde estuvo Dios cuando pasó estas cosas inesperadas? Eso el enemigo va dando piola, va poniendo combustible para que esa vida cada día cierre su corazón y se haga duro como la piedra. Y aunque se le dé con cuchara, la palabra de Dios la oye, pero no la acepta. Y lo que es más, en esa vida hay rebeldía. Rebeldía y cuestionamiento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No han escuchado ustedes cuando conversan con alguien duro de corazón? Y lo primero que dicen es, ¿y dónde estuvo Dios? Explíqueme dónde estuvo Dios. Usted me habla de un Dios de amor y misericordia. ¿Y por qué permite esto? ¿No escuchan? ¿Por qué Dios permite que la naturaleza se levante y haga secuelas terribles en la tierra? Lo que acabamos de ver en estas semanas, los tornados en tantos estados que hasta el estado de la Florida afectó el día jueves. ¿Cuánta de esta gente dirá, no me hable de ese Dios de amor, de ese Dios de misericordia, porque de amor y de misericordia no tiene nada? No me hable de ese Dios. Me he quedado con lo opuesto después de 40 años de sacrificio de trabajo, etcétera, etcétera. Pero el Hijo de Dios, cuando le pasa estas situaciones, dice, gracias Padre, porque después de esta catástrofe viene tu bendición. Amén. Romanos 8:28. Pero eso no está. Esa promesa no puede recibir el que tiene un corazón duro. Aproveche el enemigo estas circunstancias y le cierra los oídos espirituales, y la poca semilla que avanzó, como quien dice, a quedarse en el antes de que penetre al corazón, viene el enemigo y le roba y le dice, Dios no es bueno, y le cauteriza más esa vida. Estos son los del camino, escuchan la palabra y viene el diablo, les quita de su corazón para que no crean. ¿Y qué? ¿Y qué es lo peor? Y no sean salvos. Van camino al infierno. Por eso Jesús dijo, ¿qué es lo que dijo? El que tiene oídos para oír, oiga. Pongan atención a lo que les estoy enseñando.
Aún para esos corazones duros hay esperanza. Porque el Señor dice que al corazón de piedra lo transformará en corazón de carne. Pero ¿cuándo? Cuando ese corazón de piedra se humilla ante el Señor y le dice, perdóname y quiero escuchar tu palabra. Pero el que no, se va al infierno y punto. Verso 13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba, y en el tiempo de la... No están leyendo, les repito. Y en el tiempo de la prueba, se apartan. Van a una campaña. Acepto a Cristo. Qué prédica del pastor. Acepto a Cristo. Qué lindo es Dios. Qué gozosa. Estoy contenta. Estoy feliz. Pero en el tiempo de la prueba, se apartan. ¿Por qué? Dice el Señor, porque sus raíces, porque no tienen raíz. Fue superficial el gozo. Fue superficial. No fue profundo. La palabra de Dios en el hombre tiene que ser puesta en esa tierra profundamente. No superficialmente. No voy este domingo a la iglesia y mañana no voy. Voy después de un mes. No. Para el Hijo de Dios tenemos que declarar que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Y que las pruebas no nos apartarán de Él. No tienen raíces. Por algún tiempo creen, pero en el tiempo de la prueba se apartan. Pusieron sus ojos en lo que Dios les dio. Pero cuando viene la prueba, bye bye Dios. No más Dios. Porque se acostumbraron a la benevolencia y a la mano dadivosa de Dios. Pero Dios permite las pruebas para mirar dónde estamos y en quién hemos creído. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace mi voluntad, dice el Señor. En la prueba y no en la prueba tenemos que hacer la voluntad del Señor. Para poderle decir, Señor, ayúdame. Estoy haciendo tu voluntad. Entonces, ¿qué pasó con estas personas? Que recibieron con gozo y dan un paso atrás. Cuando viene la prueba, dice, en cualquiera sea la prueba, dolor, luto, no hay mucho dinero, falta de trabajo, no me tratan bien ese trabajo, me botaron del trabajo, mis hijos están terribles, no me obedecen, una catástrofe en mi familia, mi enfermedad. Va apagando, va apagando, va apagando el gozo del Señor. Doy gracias a Dios en esta mañana por Martita. Pese a la situación de ella que no es nada fácil. ¿Ustedes creen que es fácil lo que ella está pasando? Lo de ella no es de hoy día. Hace 3 años ella viene luchando. Yo sé en intimidad todo lo que ella sufre. Yo sé en intimidad todo lo que le pasó después de la radiación. Pero en el tiempo que yo conozco a Martita, nunca le he escuchado a ella una voz de queja. ¿Qué vino a decir en este día? Que en medio de su problema, ella tiene gozo en el Señor. Amén. Que en medio de su situación, ella está contenta. Ella vino manejando. Ustedes saben de dónde ella viene manejando. Viene de San Cloud. San Cloud. ¿Cuánto es, pastor, de aquí a San Cloud? Como 1 hora. 1 hora. No le importa la distancia. Ella viene a alabar y agradecer a Dios por la vida que tiene. Con dolor, sin mareos. Viene manejando mareada. Pero ella está contenta. Porque la raíz
de la palabra de Dios en esa vida germinó y está profunda. Amén. No está por encima. Me das esto hoy día y mañana, Señor, permites que se destruya. Bye, Señor. Se acabó el gozo. ¿Para qué? Sigo mi vida como antes, que me iba mejor. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando esta situación viene, estas pruebas inesperadas vienen a la vida del hombre, ¿qué pasa? Hay resentimiento con Dios. Me voy. Y viene Satanás y se lleva. Lo poco que quedó sembrado, se lleva. Se le acabó el gozo a esa persona. Siempre Satanás, el acusador de nuestras vidas, siempre trata de robarnos la paz que Dios nos dio. Pero si usted y yo nos aferramos a la promesa de Dios, que su paz nos acompaña, que su gozo es diario, el enemigo no va a poder con nosotros. Porque en la hora de la prueba es donde más nos agarramos del Señor, más nos fortalecemos del Señor y podemos decir, ¿quién nos separará del amor de Dios? Vayamos viendo los terrenos. El 14. El que cayó entre espinos son los que oyen. Miren que todas estas tierras, esta gente van oyendo, ¿no? Son los que oyen, pero yéndose, caminando en la vida, son ahogados. ¿Y por qué son ahogados? Por los afanes de las riquezas, por los placeres de la vida, y no llevan fruto. Y no llevan fruto. ¿Qué clase de espinos está identificando Señor el Señor en este versículo? ¿Qué? 3 tipos de espinos. Los afanes. Significa las preocupaciones. ¿Qué pasará mañana? ¿Me subirán de sueldo? ¿No me subirán? ¿Me dejarán? ¿Me voy? Y los afanes. Las preocupaciones. Y se olvidan de la promesa de Dios. Venid a mí todos los trabajados y cansados, que yo les haré descansar. Echad sobre mí vuestra carga, y yo le aliviano. No tienen fundamento estas personas de la palabra del Señor. Entonces, los obstáculos para recibir la palabra son estas 3 cosas que identifica el Señor como espinos. Hermanos amados, todo lo que anhela el corazón en extremo es malo y pecado. Malo y pecado. El afán, preocuparse tanto nos trae ¿qué? Enfermedad. No podemos descansar, nos quita el sueño. El diablo aprovecha y nos aplaude y nos va apagando el gozo, nos va apagando, poniendo duda. El afán, el tanto preocuparnos, las riquezas de este mundo. Hay una bendición, quiere más. Dios aumentó un poquito más la bendición, quiere más. Y nunca está satisfecho con lo que tiene, porque siempre quiere más, y más, y más, y más. Los afanes de la vida, los placeres de la vida. Disfrutar de la vida. Tengo que vivir para disfrutar de la vida. Todo esto, todas estas espinas alejan al ser humano de la presencia de Dios. No hay compromiso. No hay compromiso. Mateo 6:21, ¿qué nos dice? Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está el tesoro? Las riquezas, los placeres de la vida. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Entonces ese corazón no le pertenece a Dios. Entonces en ese corazón no habita Dios. Entonces en ese corazón ha levantado un Dios. Y ese corazón alaba a un Dios, adora a un Dios, al Dios de las riquezas, al Dios de los placeres. Ese es el Dios
que dirige esas vidas, pero no el Dios que usted y yo tenemos, Jehová de los ejércitos, Amén. el poderoso de Israel, Jesús nuestro Salvador, Espíritu Santo que cada día nos lleva y nos sostiene. No está. Esa gente, ese terreno edificó un Dios. Y eso es malo. Eso es malo. Mateo 16, 26. Porque ¿qué aprovechará, dice el Señor? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le aprovechó? Proverbios dice, el hombre hace fortunas y cuando muera, ¿a quién dejará? Se afana por tener tesoros en este mundo. Y cuando se muera, dice el proverbista, y cuando se muera, ¿de quién va a ser? ¿De quién va a ser tanto tesoro? ¿De qué va a ser tantas riquezas? ¿De quién va a ser? Se afanó tanto en la vida que ni siquiera lo pudo disfrutar. Pensó nunca morirse, como aquel que dice la Biblia, alma mía, voy a edificar más lagares, más cosas para poner mis cosechas. Estoy tan arriba en todo que ya no tengo espacio para poner tanto. ¿Y qué le dijo el Señor? Ay, tanto afán que has puesto en tu vida y no sabes que esta noche vienen por tu alma y el otro haciéndose planes. Y esa noche venía por su alma. Hermanos, todo lo que es en extremo es pecado. Todo lo que está por encima de nuestra mente y de nuestro corazón es malo ante los ojos de Dios, porque hemos levantado un Dios y Dios no comparte su gloria con nadie. Dios quiere que nosotros, sus hijos, seamos fructíferos. Dios quiere lo mejor para darnos. El libro de Salmos dice, te daré lo mejor del trigo. No lo que quedó, no lo que abotaron ahí. Lo mejor del trigo tiene para sus hijos. Dios no nos prohíbe ni le ofende a Dios darnos una bonita casa. Dios no se ofende cuando pensemos tener un bonito carro, que lo hemos puesto para el servicio del Señor y para nuestros menesteres de la vida. Dios no nos prohíbe un viaje, disfrutar de un tiempo que Dios nos regala la vida y disfrutar vacaciones, porque este cuerpo tiene que descansar. Dios no nos prohíbe. Dios no quiere ver a su pueblo mendigando. La humildad en Cristo no es vestirse con harapos. La humildad en Cristo no es vivir en una covacha. La voluntad de Dios es que seamos sus hijos bien presentados, bien puestos, una bonita casa, una buena escuela para los hijos, un viaje una vez al año. ¿Por qué no? Si tenemos un Dios proveedor. Amén. Y Él está listo para bendecirnos. A mí me ha bendecido, a ustedes les ha bendecido. Tenemos la comida sobre y abundante. Amén. Tenemos el techo, no dormimos en el parque. Todos tenemos un transporte y ponemos gasolina. Esté arriba o abajo la gasolina, el tanque de la gasolina está lleno, porque tenemos un Dios proveedor. Amén. Sí, tenemos bonita ropa en nuestros closets. Dios no quiere vernos con harapos. Pero Dios no quiere que le ofendamos cuando ponemos nuestra mente y nuestro corazón en las riquezas y en los placeres de la vida. Repito, porque el hombre ha hecho de eso un Dios y le ha quitado la gloria a Dios. Y Él dice que su gloria no la comparte con nadie. ¿Ven, hermanos? La bendición de Dios y el extremo que Dios no le agrada. Y entonces, esa semilla que estaba media enterrada, como no le va tan bien como pensó, se retira y rápido. El versículo 15. Más la que cayó en buena tierra. Estos son
los que con corazón, ¿qué? Bueno y recto, ¿qué hacen? Retienen, sostienen, viven la palabra oída y dan fruto. ¿Con qué? ¿Un fruto una vez al año? Con perseverancia. Con perseverancia. Es una palabra clave que el Señor nos está diciendo. Con perseverancia. Yo, por fe, quiero agradecer a Dios que todos los que estamos aquí, mi persona, mi casa, estemos sembrada la palabra en esta tierra. Amén. Yo quiero que todos y cada uno de nosotros, la palabra del Señor haya caído en esta tierra. En esta tierra, en buena tierra, con corazón bueno y recto, y tienen la palabra oído y dan fruto con perseverancia. En la palabra del Señor está en nuestro corazón. La perseverancia, que significa ser constante, permanecer firme, fiel. ¿A quién? A la palabra, a pesar de cualquier adversidad. Eso es perseverancia. A pesar de cualquier adversidad, cualquier prueba, cualquier lucha. Corazón bueno y recto para dar buen fruto. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Hay una clave para que este terreno sigamos fructiferando. ¿Cómo es? ¿Qué clave hay? ¿Qué secreto hay? ¿Qué debemos hacer para que esta tierra siga germinando esa semilla y podamos ser lo que dice el Señor aquí? Pues el Salmo 119:11 dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Quiere un corazón bueno? ¿Quiere un corazón recto? Silvia, ¿quieres ese corazón? Sí, Padre. Pero Señor, ¿cómo yo puedo tener ese corazón bueno y recto? Declara que en tu corazón has guardado mis dichos, que significa mi palabra, para que teniendo la palabra en tu corazón no peques contra mí. Amén. Ahí está la clave. Ahí está la clave, hermanos, para tener un corazón bueno, recto y que demos fruto, atesorar, guardar los dichos de Dios en nuestro corazón. Amén. Para no pecar contra Dios. ¿Lo podemos solo? No. Pero tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda. Amén. Porque cuando vamos resbalando, el Espíritu Santo nos dice: cuidado. Y nos levanta y pone en nosotros un espíritu de temor. El Espíritu de Dios. ¿Qué más? Juan 5:39. Jesús hablando y dice: escudriñad las Escrituras. Escudriñar. Escudriña mi palabra. ¿Qué significa escudriñar, amados hermanos? Examinar, analizar el texto que estamos leyendo. Decíamos con Celia esta mañana: no hay que leer por leer. No. Nos vienen 1000 pensamientos a nuestra mente cuando cogemos la palabra de Dios para cumplir con Dios que hemos leído. Pero en fin de fines no hemos entendido nada. Nada. Porque no hemos escudriñado. Si usted se queda en el día de su lectura bíblica, que puede ser media hora, 1 hora, o lo que usted emplee, y no pasa de 3 versículos, no se agite, no vaya al 4 si no entiende. Tiene que entender para que justamente su corazón esté lleno de la palabra y no peque. ¿De qué le vale leer 10 capítulos al día si no le quedó nada? ¿De qué le valió? Perdió el tiempo.
Tenemos que escudriñar la palabra, examinar, analizar con mucha atención el texto que estamos leyendo y entonces siempre descubriremos la verdad a través del Espíritu Santo. ¿Usted entiende toda la Biblia? ¿Usted entiende toda la Biblia? No, qué bueno, son sinceros. Porque los mentirosos no entrarán al reino de Dios. Yo no entiendo. Hay muchos versos, capítulos, episodios. No entiendo. Pero ahí es cuando yo tengo que decirle, Espíritu Santo, enséñame, revélame, ¿qué estás diciéndome? Por ejemplo, este versículo que acabé de decir, Juan 5:39, leí yo y decía, hablando Jesús y diciendo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice este versículo. Dije, Señor, pero enséñame, como que está un poquito, como que no entiendo bien. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna. Puse los frenos, ayúdame a entender, Espíritu Santo, ¿qué me dices? ¿Sabe lo que pasó? Que cuando Jesús dijo este versículo, les dijo a los judíos. Y los judíos tenían duro su corazón. Conocían mucho la palabra, ¿verdad? Eran doctos. Sabían la ley de memoria. Eran eruditos. Eran maestros. Y entonces Jesús les dice, porque a vosotros os parece, primero les escudriña, lea, entiende, porque a vosotros les parece que en ellas tenéis la vida eterna. Leen tanto la palabra que creen que por leer la palabra tienen la vida eterna. No, la religión no trae salvación. No, la salvación la trae Jesucristo. Amén. Por eso termina este versículo diciendo, y ellas, ¿quiénes ellas? Las palabras de este versículo, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo que no entendían los judíos, por su necio y duro corazón. Jesús les dice, ¿ustedes creen que porque saben mucho tienen la vida eterna? No, mis bonitos, no es así. Ustedes tienen que leer la Biblia y entender que el que trae salvación soy yo, Jesucristo. Gracias a Dios que nosotros entendemos quién nos dio la salvación. Amén. Versículos así que yo me quedo, ¿qué? No entiendo, Señor. Pero viene el Espíritu Santo y le revela. Pero viene el Espíritu Santo y nos ayuda a entender. Porque la Biblia no es confusión. No hay confusión en la Biblia. La Biblia es clara para el que le quiera entender. Sí, amén. 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 Entonces dice este versículo que leamos, que escudriñemos la palabra para entender que en ella hay salvación. Y que la salvación la trae Jesucristo. Amén. ¿Qué más? Santiago 1:22. ¿Qué dice? Pero sed hacedores. ¿Y qué más? Y no tan solo oidores. Coma, engañándonos a vosotros mismos. No sean solo oidores. No escuchen los mensajes. No escuchen lo que dice el de allá. No escuchen lo que dice el de allá. No escuchen lo que diga el de allá. Escuche lo que dice Dios. No se deje llevar por nadie. Escuche a Dios. A Dios. Y dice el Señor, que seamos, ¿qué? Hacedores. Practicar. Si yo he leído y si me dice, tienes que hacer esto, ¿qué tengo que hacer? Oír y practicar. Oír y practicar, oír y practicar. Entonces voy a tener bendición.
Pero si solo oigo y me voy y no practico, dice Santiago que me estoy engañando a mí misma. Y les voy a dejar de tarea que sigan leyendo hasta el 25, donde Santiago expone la forma de ser unos simples oidores y no hacedores. Léame. Yo no sé si ustedes me obedecen cuando les mando a leer. Eso dice, hay que ser hacedores, que significa obedecer la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios. ¿Qué más? Cuando dice el Señor en el verso 15, que retienen la palabra oída, nosotros, en la buena tierra, y dan fruto con perseverancia. Todos los días, acercándonos a Dios, buscando su voluntad, que el Señor nos ayude a hacer su voluntad. La palabra del Señor siempre termina con bendición, siempre termina con amonestación, reprensión y bendición. Amén. ¿Usted quiere una bendición después de lo que hemos leído? Yo anhelo y lo encontré. Por ejemplo, ¿cuál es la bendición para los hijos de Dios que hemos entendido que necesitamos estar en esta tierra buena, en este corazón preparado cada día para recibir más y más de Dios? ¿Cuál es la bendición que nos trae para estar atentos a su palabra? ¿Cuál? Por ejemplo, el Salmo 1:3. Para mí es una bendición. Dice que seremos como árbol. Cuando estamos en obediencia a Dios, cuando hemos permitido que la semilla entre, cuando hemos permitido que la palabra del Señor trabaje en nuestras vidas, cuando le escuchamos al Señor todos los días a través de la Biblia, cuando nos acercamos en oración para decirle todo lo que necesitamos espiritualmente, porque lo físicamente ya lo tenemos por gracia en Mateo 6:26, debemos ir con un corazón sedientos y hambrientos en lo espiritual, que es el único que puede arreglarnos. Entonces dice que seremos como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que daremos fruto en el tiempo y que nuestra hoja no cae. Y aquí viene la promesa. Y todo lo que hace prosperará. Promesa. Todo lo que hace prosperará su camino, prosperará su levantar, prosperará su acostarse, tendrá buen sueño, sueños de paz, tendrá nuevas energías cada día, tendrá salud, tendrá vida, tendrá bendición en medio de su familia, tendrá bendición, buena acogida en sus trabajos. Todo lo que hacemos, Dios prosperará. Pero el versículo que más me llenó y les traigo a su reflexión es Jeremías 17, 7 y 8. Después que somos de esa buena tierra, dice el Señor, bendito el varón que confía en Jehová, porque la buena semilla entró en una buena tierra y ha germinado y estamos dando fruto. Y dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Es el todo. Jehová es el todo. Dios es el todo. Bendito, bendecidos. La promesa. Porque será, después de que hemos confiado en Dios, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente, que seremos plantados, quiere decir que estaremos de día y de noche en la presencia de Dios y Dios con nosotros. Amén. Mucha similitud de este versículo con Salmos, pero como que está más amplio. Junto a las aguas, y que junto a las corrientes de agua, junto a Dios, en la presencia de Dios, echaremos nuestras raíces y no veremos cuando viene el calor. Y veremos las pruebas venir, pero no temeremos, porque el Señor está con nosotros. Amén. Porque nos hemos plantado junto a las corrientes, que es Jesucristo. Y cuando venga el calor, no temeremos,
No temeremos porque Él está con nosotros. Y nuestra hoja estará verde. Viene el calor, marchita la planta. No hay agua, muere la planta. Nosotros, nuestras vidas nunca decaerán, nunca nos marchitaremos, porque estamos junto a las corrientes de las aguas que es Jesucristo. Estamos con las hojas verdes. ¿Por qué? Porque nos hemos parado en la roca que es Jesucristo. Amén. A las rocas no llega el agua, pero hay plantas que viven. En el desierto no hay lluvia, pero hay plantas que viven. Así somos los hijos de Dios cuando estamos en calor de pruebas. Nuestra hoja nunca caerá. Estaremos verdes. Y en el año de sequía, y en el año que no haya nada, como dice la palabra del Señor, aunque la higuera no florezca, aunque en el redil no haya nada, no haya cosechas, no haya... ¿Qué dijo? Con todo y eso yo me gozaré en el Señor. Cuando venga el año de la sequía, no nos fatigaremos, ni dejaremos de dar fruto. Amén. ¿Promesa? Para mí es promesa. Yo no sé para ustedes. Yo la tomo como promesa. Amén. ¿Pero cuándo? Cuando he permitido que la semilla del Señor haya entrado en mi corazón de una forma profunda. Y no he permitido que el enemigo venga y me robe. No. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es el que pelea nuestras batallas. Él es el que está en nuestro desánimo. Él es el que está en nuestro cansancio físico y espiritual. Él. Entonces seremos como este árbol bien plantado. Nuestra hoja nunca estará marchita. Estaremos llenos de vida. Porque el Señor cuida de la raíz que sembró en nuestro corazón y permite que germinemos y que demos fruto. Amén. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y te damos tantas gracias. Gracias, Señor, porque has traído a nuestra mente y a nuestro espíritu esta reflexión, esta meditación. Y yo te digo gracias, Padre, por todo este redil que tú no has sembrado en vano tu palabra, sino que la hemos recibido con gratitud de corazón. Y yo sé que cada día, Espíritu Santo, tú la sigues regando, tú nos sigues cuidando, tú nos sigues fortaleciendo para que nuestra raíz no se muera y que peor venga el enemigo y nos robe. Gracias, Padre, por habernos colocado en esta tierra fértil, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tu palabra nunca regresa vacía, Señor. Ayúdanos a dar los frutos que tú anhelas que demos, Señor. Esos frutos de constancia, Señor, que tengamos esos frutos de paz, de gozo, Señor, esos frutos que solamente tú puedes ayudarnos a dar. Ayúdanos, Señor. Somos tan necesitados de ti, Dios mío. Defiéndenos del maligno que cada día está atrás de nosotros para robarnos la paz, para robarnos el gozo, pero no lo puede. Tú lo venciste allá en la cruz, Señor. Ayúdanos a fortalecernos cada día a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Necesitamos diariamente de tu presencia. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén, amén y amén.